Apreciados hermanos hispanos de la Chesapeake Conference y demás amigos y hermanos que sintonizan este mensaje en cualquier lugar, es un gusto saludarles a través de este medio. Mi oración y deseo es que allí donde están, en sus hogares, todos recibamos la bendición de Dios. Todos sigamos recibiendo la protección de Dios en esta situación mundial que estamos viviendo. Quisiera, antes de adentrarnos en el estudio de la palabra del Señor, invitarles a tener una palabra de oración. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Tú nos amas, oh Señor, te alabamos, te glorificamos en este santo día como el Creador del cielo y de la tierra. Señor, estamos ahora disponiéndonos a estudiar tu palabra y necesitamos tu bendición, según tu promesa, la unción del Espíritu Santo, Señor, para que podamos discernir el mensaje que tienes para nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Para los que les gusta tomar nota y profundizar en el estudio, quiero dar los textos en los cuales está basada esta reflexión. Está basado en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, Daniel capítulo 11, versículo 44, 45 y 12:1, Mateo 5, 10 al 12, Santiago 1, 2 y 3, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3, capítulo 13, capítulo 14, 6 al 11, capítulo 18, 1 al 5, y en los capítulos del conflicto de los siglos del 36 al 39, además del capítulo 6 del libro Preparación para la crisis final de Fernando Chay. Hoy estaremos hablando acerca de la persecución. La persecución es un asunto que a todos nos preocupa. Y vamos hoy, en los pocos minutos que tenemos, a darle respuesta a algunas de las inquietudes más importantes que tenemos acerca de este tema. Comencemos reafirmando que la persecución vendrá. En primer lugar, porque está escrito en la palabra de Dios. Es palabra de Dios. En segundo lugar, porque hay antecedentes. Esta guerra que comenzó en el cielo y que se trasladó a esta tierra, porque tristemente nuestros primeros padres le dieron cabida al enemigo, trasladó el conflicto a este lugar. Desde entonces nos dice la historia del cristianismo que siempre que el pueblo de Dios, siempre que los verdaderos creyentes se han puesto de parte de Dios y han hecho su voluntad, han despertado la oposición. El Señor Jesucristo lo dice en el capítulo 5 de San Mateo, que todos los profetas han sido perseguidos. Ahora, apreciados hermanos, este es un hecho, por lo tanto es un hecho. Entender este mensaje y prepararnos para hacerle frente, por lo tanto, es nuestra alternativa. Quisiera que vengamos juntos a la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que después de narrar dónde comenzó el conflicto y cómo se trasladó a la tierra, dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego inmediatamente comienza el capítulo 13 y el capítulo 13 comienza cuando el apóstol Juan ve una bestia que sube del mar. Y esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que tiene en sus cuernos 10 diademas y que además tiene un nombre blasfemo. Esta es la primera bestia que sube del mar. Este poder, vamos a mencionar 2 o 3 cosas para identificarlo. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. El versículo 5, también se le dio una boca que hablase grandes cosas y blasfemase. Recuerden que la blasfemia es atribuirse prerrogativas o títulos de Dios para sí mismo. Luego el versículo 7 dice que se le dio permiso para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora bien,
Note que se introduce esto diciendo que el dragón se fue a hacer guerra. Este poder, que es el mismo poder del cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel, es el mismo falso rey del norte del capítulo 11 de Daniel, es el poder que actúa por 42 meses, actúa por tiempos y medio tiempo o por 1260 años. Este poder está identificado claramente en la historia como el poder político religioso que se llama papado. Y nosotros, la historia lo corrobora, vemos cómo en la Edad Media el papado utilizó el poder político para perseguir a los que ellos llamó herejes y para tratar de aniquilarlos y destruirlos. Eso es historia. Y después de que en 1798 recibió una herida mortal, porque por órdenes del emperador Bonaparte fue preso el Papa, y entonces recibió esa herida mortal. Desde entonces ese poder ha venido recuperándose, la herida mortal ha venido sanándose, hasta el hecho de que hace poco nosotros vimos cómo el Papa Francisco tuvo un discurso en el Congreso de los Estados Unidos. Muy bien, ahora, esa es la situación que tenemos actualmente. Y si la cosa siguiese así como está, quizás nunca habría persecución. Comparto con ustedes una declaración muy interesante que debe hacernos pensar muy seriamente. Conflicto de los Siglos, página 198. Dice, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado con las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Esa es la situación, esa es la situación. Y a las fuerzas del mal les gustaría que la situación continúe así. Pero por la gracia de Dios no va a continuar así. La profecía nos dice que va a venir la lluvia tardía. Va a venir el reavivamiento final de la iglesia, en cumplimiento de la profecía del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 en adelante. Ahora, la lluvia tardía será algo como lo que ocurrió en el día de Pentecostés, pero elevado a la X potencia. Ya no será un grupo de 120 creyentes llenos del Espíritu Santo en un solo lugar, sino que serán millones de creyentes en todas partes del mundo, llenos del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio eterno y proclamando las verdades distintivas, haciendo que entonces estas verdades sean claras, viviendo esas verdades y proclamándonos con poder. Dice la cita, revívase la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, ¿qué es lo que finalmente nos lleva a la segunda parte de este drama? Como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, la segunda parte de este drama que estamos estudiando hoy comienza en el versículo 11, cuando entra en acción la segunda bestia. Leemos, después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Sigue leyendo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esto no ha empezado a ocurrir porque la iglesia no ha experimentado el reavivamiento final, el reavivamiento del Espíritu Santo, pero va a ocurrir pronto. Ahora, es importante que aquí nosotros veamos cuál va a ser el punto central del desenlace final entre el bien y el mal. Tiene que ver con la adoración, porque todo el capítulo 13 de Apocalipsis tiene que ver con la imposición de la adoración a la bestia y al dragón. Y también tiene que ver con la adoración porque el último llamado de Dios a la humanidad, Apocalipsis 14:6,
tiene que ver con el llamado de Dios a temerle a Dios y darle gloria al Creador del cielo y de la tierra, que de paso es un llamado a tener en cuenta el sábado. Ahora, dice el capítulo 11 de Daniel, versículo 44, que las noticias del oriente y del norte preocuparon y enfurecieron al falso rey del norte y salió para matar y destruir. ¿Cuáles son esas noticias que vienen del oriente? El capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 2 y 3, nos dice que el ángel que sube del oriente, de donde nace el sol, trae en su mano el sello del Dios vivo, o sea, el sábado. Ahora, mira lo que dice esta declaración. Siendo que la observancia del sábado es la manifestación externa del sello de Dios, y que la marca de la bestia, la observancia del domingo, es la marca de la bestia, la observancia del domingo, y debido a que lo primero es una señal de lealtad al Creador, o sea, la observancia del sábado, en tanto que lo segundo, o sea, la observancia del domingo, es una señal de lealtad a Roma y al poder satánico, resulta natural que el día de reposo se convierta en el tema central de controversia en los últimos días. Sigo leyendo. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y que las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares la convertirán en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Eso es. Entonces noten, cuando la Iglesia empieza a proclamar, cuando la predicación del Evangelio tome tal volumen que se convierta en el fuerte pregón, se convierta en el ángel del capítulo 18 de Apocalipsis, el cuarto ángel, y entonces todo el mundo conozca el poder de la palabra de Dios y las verdades distintivas, entonces entrará en acción la segunda bestia, que tiene apariencia de cordero pero habla como un dragón. Y su primera obra será, pues, imponer entonces la adoración en el domingo. Sigo leyendo aquí. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión y a la fuerza. La falta de autoridad divina, de base bíblica, será suplida con ordenanzas abrumadoras. Esto nos lleva a la tercera escena de este drama final. Está a partir del versículo 15 del capítulo 13. Dice, y esta es una obra entonces de la segunda bestia, que entra en acción en el versículo 11. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. De paso, el sello de Dios se colocará solamente en la frente. La marca de la bestia se colocará en la mano derecha o en la frente, queriendo decir que muchas personas estarán convencidas de eso como verdad, pero muchos sabrán que es mentira, pero por conveniencia aceptarán esa imposición. Sigue diciendo el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, esto nos lleva a lo que nosotros conocemos como la marca de la bestia. Y yo leo aquí el Conflicto de los Siglos, página 302, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos en las instituciones de ellas, entonces la América protestante, la América que ha sido garante de la libertad religiosa y de la libertad de culto consagrada en la Constitución, mira lo que dice, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía papal y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola.
La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore el papado, o sea, la bestia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarán elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldrá a imponer la adoración a la bestia y a su imagen. Esto ocurrirá, es una obra de la imagen de la bestia que la segunda bestia le da aliento, le da vida a esa imagen y entonces forma esa imagen de la jerarquía papal que tiene como característica unir el poder de la iglesia con el Estado, con la autoridad civil para imponer sus leyes, sus dogmas. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. Muy bien, así que esa es la marca de la bestia. Ahora, ¿cuándo se impondrá la marca de la bestia? Esto es muy importante. Dice aquí, Dios acepta la sinceridad de los que todavía no poseen toda la luz y observan el domingo. La marca de la bestia será impuesta solo cuando el mundo conozca bien los argumentos a favor del sábado y su base bíblica y cada uno esté en condiciones de hacer una decisión inteligente entre la verdad y el error. Esto acontecerá cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley en los Estados Unidos y los demás países del mundo lo sigan. Sigue diciendo aquí que al final de la lucha toda la cristiandad quedará dividida en dos categorías: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y los que adoren a la bestia o a su imagen. De manera que aquí entonces la marca de la bestia será impuesta como obra de la imagen de la bestia, haciendo que nadie pueda comprar ni vender, etc. Cuando se dicte una ley, obviamente se dictará la ley y pasará un tiempo, es un proceso, pasará un tiempo, ¿verdad? Para que todo el mundo conozca y juzgue entre la verdad y el error. Y entonces de esa manera nos preparamos para el desenlace final del conflicto entre el bien y el mal. Otra de las cosas interesantes que ocurre con la imposición de la marca de la bestia es que será la señal para abandonar las ciudades. Ustedes pueden leer eso en Joyas de los Testimonios, página 165, que será el momento de la señal, así como el Señor le dijo a los cristianos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército, cuando los Estados Unidos impongan una ley dominical, será la señal para salir de las grandes ciudades. Muy bien, ahora estamos aquí en esto. Pasará un tiempo. Recuerden que no hay fecha, es un proceso, una cadena de acontecimientos. Esto nos va a llevar a que el conflicto se arrecie, nos va a llevar a que la verdad siga siendo proclamada y que las fuerzas demás sigan enfureciéndose. Hasta el punto entonces que llegará el momento culminante. Antes del momento culminante nos dice la revelación que antes del momento culminante se cerrará el tiempo de gracia y comenzarán a caer las 7 postreras plagas. Eso ocurrirá antes del último paso de este drama, que será la imposición cuando se dicte el decreto de muerte. El decreto de muerte, dice, este decreto de muerte se promulgará después que termine el tiempo de gracia, durante el tiempo de angustia previo, y determinará la huida de los hijos de Dios aún de las ciudades más pequeñas. Este decreto de muerte, como nosotros ya mencionamos allí en el capítulo 11 de Daniel, cómo enfurece al falso rey del norte y sale para matar y destruir. Este decreto de muerte, que es dictado después que termine el tiempo de gracia, se dará un tiempo para ejecutarlo quizás a la medianoche, pero el decreto de muerte nunca llegará a ejecutarse. Va a ser algo similar a lo que pasó con el rey Asuero en el tiempo de la reina Esther y los judíos, que se les dio un decreto de muerte, pero en el momento oportuno fueron liberados. El poder de Dios los liberó. El capítulo 11 de Daniel termina cuando comienza el capítulo 12. El versículo 1 dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será, aunque será un tiempo de angustia el que ocurrirá después del decreto de muerte, el Señor se va a levantar para liberar a su pueblo. Apreciados hermanos, esto es lo que ocurrirá. Ahora,
¿qué debemos hacer nosotros para estar preparados, para que esto no nos tome de sorpresa? Recuerden bien, la crisis no va a desarrollar el carácter, va a probar el carácter. Por lo tanto, este es el tiempo cuando nosotros tenemos que disponernos a desarrollar un carácter como el que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Vamos ahora entonces a dar 3 sugerencias para que nosotros podamos estar preparados para enfrentar esta crisis que vendrá, que no sabemos cuándo será, no hay fechas, como ya dije, es una cadena de acontecimientos que llevan a la situación del mundo al desenlace final entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué hacer para estar preparado? En primer lugar, si tú tienes ya una relación con Dios, la invitación, la primera cosa que tenemos que hacer es profundizar esa relación con Dios. Si no la has comenzado, amigo o hermano, es el momento de dejar de estar adormecido. Dice el apóstol Pablo que es hora de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo en que vivimos. Yo te invito para que tú comiences una relación personal con Dios, que esto se convierta en la prioridad a uno de tu vida. Recuerden bien que en la Biblia el conocimiento de Dios es un conocimiento no solo teórico, es un conocimiento experimental, vivencial. Y ese conocimiento podemos adquirirlo, dice la hermana de Juan, poniendo a prueba sus promesas. No de manera presuntuosa, sino con reverencia, diciéndole, Señor, quiero conocerte más, quiero profundizar mi relación contigo. Esto nos debe llevar a la segunda recomendación. La segunda recomendación es que nosotros ejercitemos nuestra fe, ejercitemos nuestro cristianismo. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 9 de 1 de Corintios, a partir del versículo 25, que la vida cristiana se parece a la convocatoria a un evento deportivo de alto nivel, de alta competencia. Y él dice que los atletas que se preparan, nosotros conocemos eso también, para una competencia a nivel mundial de alto rendimiento, son atletas que se abstienen de todo. Conocemos la disciplina, todo lo que entrenan, todo lo que practican. Ahora, el apóstol dice que nosotros debemos imitarlos y prepararnos para tener la victoria. Ahora dice, yo mismo hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. La recomendación es que nosotros en realidad tomemos nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana en serio. Si tú eres de los que no estudias la Biblia, no oras, yo te invito, este es el tiempo, esta pandemia que podemos enmarcarla en lo que el Señor Jesucristo dijo, ahí en San Mateo capítulo 4, 24, versículo 7, es principio de dolores. Es un llamado para que nosotros nos despertemos y busquemos al Señor de todo corazón. Profundiza tu relación con Dios, el estudio de la Biblia, la asistencia a los cultos, hermanos. Si tú eres uno de los creyentes que te conformas con ir a la iglesia un rato los sábados, lo que se llaman 7-Eleven, te invito en el nombre del Señor que te dispongas a estar a tiempo, a fervorosamente estar en cada culto, en los cultos de oración, en las cadenas de oración, para que entonces juntos podamos buscar ese reavivamiento final de la iglesia. Ahora, la tercera recomendación, y esto porque aquí voy a compartir esta cita con ustedes, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas, no reconoceremos la manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Ahora, el que no reciba la lluvia tardía está como cristiano en graves problemas. Por lo tanto, este es el momento de nosotros ejercitar nuestra fe. Si te invitan a competir en un campeonato mundial de atletismo y tú corres una cuadra y estás con la lengua afuera, no estás preparado, porque allá van atletas de alto rendimiento. Igualmente, si actualmente tú tienes una vida cristiana floja de vez en cuando, sin ningún fervor, no estás preparado para lo que vendrá. Lo que vendrá será para cristianos de alto rendimiento. La tercera recomendación es que nosotros debemos desde ahora empezar a ser victoriosos en las pequeñas crisis cotidianas que nosotros vivimos, utilizando la fórmula de Cristo Jesús, escrito está. Cualquier crisis que nos sobrevenga, la tenemos que ganar con el escrito está. Recuerden que el enemigo tiene tentaciones de kinder,
de primaria, de secundaria, de universidad y también de posgrado. Entonces, no podemos dejarnos vencer del enemigo con tentaciones de primaria. Tenemos que ir más adelante, tenemos que crecer en nuestra experiencia cristiana. Si se nos viene una crisis con el sábado, con las finanzas, con las relaciones interpersonales, entonces vamos a vencer eso porque el Señor dice que tenemos que vencerlo. Recuerden bien que solamente los vencedores heredarán todas las cosas. Estas recomendaciones puestas en práctica equivalen a vestirse la armadura de Dios, como el apóstol Pablo nos dice en Efesios el capítulo 6. Apreciados hermanos, la crisis vendrá, pero no estamos solos al enfrentar esa crisis. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No es el miedo, no es la cobardía, sino es nuestra relación con Dios lo que debe signar nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Apreciados hermanos, si nosotros entregamos nuestra vida al Señor y vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, esta crisis nos va a encontrar preparados y nosotros saldremos victoriosos. Seremos parte de los que venzan al mundo, al dragón y sus aliados a través de la sangre de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Yo quiero ahora invitarles a todos, donde estén, que nos coloquemos de pie y que nosotros podamos en este momento encomendarnos al Señor. Oremos. Señor, en este momento queremos pedir tu santa bendición, Señor. Danos tu santa bendición. Estamos en tiempos aparentemente de paz, pero sabemos que pronto vendrán los días difíciles y los días de conflicto. Bendícenos para que nosotros podamos estar preparados, estar listos para cuando esto venga, no seamos engañados, no seamos derrotados, sino que seamos vencedores en nombre de Cristo Jesús. Y de esa manera podamos recibirte en gloria cuando vengas por segunda vez y estar contigo por la eternidad. Que esta esperanza bendita nos fortalezca, nos reafirme y nos ayude a comenzar a buscarte de todo corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador.